Correcto, bueno, eso se hizo un comunicado institucional el día lunes con la postura de la Cámara, donde se rechaza un poco el modo de expresión a tan pocos días de haber asumido un nuevo gobierno, y también lo que nos llama poderosamente la atención, el último paro general que hizo la Confederación General del Trabajo fue el 19 de mayo del 2019, es decir, estamos casi a 4 años y 8 o 9 meses de aquel paro. Entonces, los silencios también hablan. Bien. Ellos dicen que, ayer justamente hablábamos con ellos, dicen que ellos sí han estado haciendo, que pasa que han estado dialogando y como han dialogado las cosas han pasado, que esta vez como no los quieren escuchar van a hacer el paro, ¿no? Y en un comunicado ayer, que justamente le contestan de manera directa a la Cámara de Comercio, les dicen que ustedes están a favor de la precarización y de la esclavización de los trabajadores. ¿Qué les pareció eso? Mire, acá lo que hay que entrar en el fondo de la cuestión, que es, hay un DNU 70/23 en los cuales tiene en el ejercicio especial de necesidad de urgencia que tiene el Poder Ejecutivo, ha decretado, en función de esa razón, necesidad de urgencia, ha decretado una enorme cantidad de artículos que desregula la participación directa en términos muy amplios del Estado en la sociedad política, y en especial en el tema de trabajo, que hace a lo que la Cámara ha expresado en su comunicado, porque sí atañe respecto a los contratos de trabajo. Hay un capítulo que es el título cuarto, en los cuales en ese título hacen modificaciones a la legislación laboral. Entonces, en función de eso, está dentro de un marco constitucional. De hecho, la CGT presentó un recurso de amparo para suspender la vigencia de este título, no de los demás cuestiones que trata el DNU. Y eso en primera instancia fue rechazado, y la Cámara, con un fallo, la Cámara Nacional del Trabajo, con un fallo del 3 de enero, suspendió los efectos de ese título. Es decir, que estamos dentro de un marco estrictamente institucional. Acá no hay ningún tipo de precarización. De hecho, en la Confederación General del Trabajo, inclusive en el extenso presentación donde pide este amparo, esta cautelar, esta medida a la Cámara Nacional del Trabajo, no hay, de la lectura del mismo, no hay ningún aspecto en que indique claramente cuál es el daño que podría tener algún trabajador respecto a esas modificaciones. Y esto hay que tenerlo claro. Acá no hay ninguna precarización. Es todo lo contrario. Lo que hay es en función de la autonomía de la voluntad, hay modificaciones expresas de alguno de los artículos que tiene como fin viabilizar y salir de la emergencia ocupacional que Kili está desde el año 2002. Llevamos más de 21 años de emergencia. Eso sí es precario. La emergencia ocupacional participa del concepto de precarización. Es decir, hemos tenido en materia laboral y previsional, venimos con 21 años en una materia enferma. Esto hay que buscar salida. La Cámara lo ha denunciado, por lo menos en los últimos 4 discursos de los almuerzos de las Fuerzas Vivas, el tema de una reforma previsional profunda y también salir de la emergencia previsional laboral para los efectos de poder viabilizar el empleo formal. Entonces, acá no hay ningún tipo de precarización. Acá hay una propuesta que puede ser que algunos sectores, puede ser la parte patronal, puede ser la parte de los trabajadores, que estén de acuerdo o no. Pero hay una discusión en ese tema. Y eso es, y creemos que el diálogo, y no el debate, sino el diálogo fructífero, es el que va a permitir poder zanjar estas cuestiones. Pero después hay que ir punto por punto. Si quiere podemos ir punto por punto de las reformas que estipula el DNU. Ahora, convengamos, si en 4 años y medio
ellos no, o sea, la Confederación General del Trabajo podrá haber tenido diálogo, eso será una cuestión interna o intra CGT con el gobierno de turno, el anterior gobierno, en las distintas facetas que tuvo, pero no conocemos, o por lo menos se desconoce en la opinión pública, que ellos hayan arrimado a alguna reforma laboral que permita haberlas evaluado. Bueno, viene este gobierno, presenta una reforma, que puede ser una de varias, dentro de un DNU que es pétreo, es decir, que yo no le puedo incorporar más cosas, o se acepta o no se acepta, y lo que hay que mirar acá es si hay constitucionalmente alguna de estas normas viola algún garantía de derechos constitucionales. Uh-huh. Y eso es lo que se tiene que ver. Inclusive, el tercer poder, que es el Poder Judicial, frente a cualquier norma y que dañe un derecho constitucional de cualquier trabajador, de cualquier empresa, las partes, ya en un caso concreto, pueden, en ese caso concreto, declararlo inconstitucional, es decir, no válido para esa relación. Y eso también está abierto, porque eso no se ha modificado. Entonces, tanto la patronal como son nuestros representados, o el trabajador representado por sus gremios o confederados en la CGT, pueden plantear cualquier cuestión que merezca la inconstitucionalidad, y el juez de turno, en este caso si es San Rafael, alguna de las cámaras de trabajo, podrá declarar alguna de estas normativas inconstitucionales y no se aplica ese caso concreto. O sea que en el esquema general, este país que tiene vigente su constitución, tiene los mecanismos para un lado y para otro, para zanjar cualquier diferencia de lo que está. Ahora, en la arena política, convengamos, tanto las empresas como los trabajadores no hemos encontrado un mecanismo regulatorio laboral que nos implique salir de la informalidad del empleo. Y ya esto hay normas o normativas, como son las leyes antievasión, previsionales, etcétera, etcétera, que podríamos ampliar en este aspecto, que no han logrado ese fin, porque son leyes que vienen decretadas en el fin de la década del 90, y al contrario, después salió el monotributo, al contrario, en vez de incorporar mayor empleo formal, se dio el caso de que se pasaron muchos a monotributo y otras a empleos en negro. Y esto no se escapa a ninguno de las partes. Entonces, acá hay una opción, hay una medida, hay un DNU legislativo propuesto por el Poder Ejecutivo, como lo ha hecho en los anteriores gobiernos, sea de cualquier color político, porque es una herramienta constitucional con una sola condición, que haya una necesidad y urgencia. Y la necesidad y urgencia está decretada en cuanto a la emergencia laboral y previsional que tenemos. Y esto no se puede discutir si hace 21 años, 22 años que venimos en emergencia, con un sinnúmero de leyes que han venido prorrogando la emergencia. Este DNU, que de nada se dice, también se habla de una emergencia hasta el 31 de diciembre de 2025. Es decir, que todavía estamos en el esquema de emergencia. Entonces, en este contexto hay que analizar cada paso que se va dando. En este caso hay un derecho de huelga que creo que es lícito y nosotros creemos que no es el medio o el mecanismo para eso en este contexto. Y en función de eso, la Cámara comunicaba primero a sus asociados, después a la comunidad toda, cuál es la posición. Y esto ha sido muy claro y creo que no merece otro comentario que el que estamos haciendo aquí. Muy bien. Estamos hablando con Bernardo Mercado de la Cámara de Comercio e Industria Agropecuaria de San Rafael. Bernardo, ¿de qué rubro viene usted o está en este momento? Mire, yo tengo dos rubros, ganadero y vitivinícola. Uh-huh. Le hago una consulta ya desde el lado de su labor, de su empresario, de su lugar de empresario. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, hoy un empleado, por ejemplo? ¿Cuánto le cuesta a usted en impuestos? No me diga el número, sino un porcentaje, por ejemplo. El costo laboral de cualquier empleador, el costo incluye las totalidad de las contribuciones patronales, más vacaciones,
más sueldo anual complementario, más posibles enfermedades, que eso se maneja con un coeficiente, está alrededor de entre el 50 y 55%. No están considerados los aportes. Es decir, si hoy un trabajador bruto, no de bolsillo, bruto, cobra 300.000 pesos, hay 150.000 pesos de esos extra costos que suma hace 450.000. De esos 300.000, si fuera así, hay casi un 18% que son retenciones, que son aportes del trabajador al sistema de la seguridad social y de las obras sociales, más los aportes sindicales. Ese es el contexto hoy. Entonces, claro, pero ahí, Bernardo, por eso hay un importante empleo informal. Claro, porque a eso Bernardo, las contribuciones son caras. Perdón, Bernardo, lo estoy pisando. A eso también tiene que sumarle usted, que tiene que pagar impuestos municipales, tiene que pagar usted como empresa impuestos provinciales, tiene que pagar impuestos nacionales. Cada vez que emite un cheque tiene que pagar un impuesto. Cada vez que levanta el pie tiene que pagar un impuesto prácticamente. Yo entiendo desde el lado, quiero hablar justamente desde el lado de ustedes, ¿no? Porque es muy difícil hoy en día decir, bueno, tenemos para producir y necesito 10 personas para contratar, pero si pongo 10 en un mes no tengo ganancia, en 2 meses no tengo ganancia, en 3 meses tengo que echarlos. Es muy difícil poder también. Y después tenemos una industria del juicio que también es real, ¿no? La industria del juicio, que podemos armar testimonios por todo el país, por todo el departamento también en la provincia. No sé si a usted le habrá pasado juicios laborales que uno se encuentra con situaciones que dice, pero esto no es real, y terminan siendo siempre favorables a muchos empleados, ¿no? O que quizás ni siquiera fueron empleados, algo que también a muchos empresarios les cuesta también dar trabajo, ¿no? Correcto. Muy cierto lo que usted dice. A ver, en primer lugar, nosotros tenemos que hablar de materia fiscal. No es solo lo que usted nombró, los impuestos únicamente que tiene tanto municipales, provincia y nación, sino también hay lo que la Cámara ha denunciado como política fiscal oculta. La política fiscal oculta, otro llamado cuasi fiscal, son los códigos. Usted vio que cuando usted tiene que ir a sacar una fotocopia le dicen traiga el código 010 y claro, usted tiene que ir a la bolsa de comercio, comprar el 010 y traerlo, hace un trámite en ganadería, hace un trámite en el ISCAMEN, hace un trámite en DPJ y tiene que llevar su código. Eso también son impuestos. Y eso se llama política fiscal oculta, porque cuando nos ha tocado hablar muchas veces con el gobierno provincial, te dice, mira, nosotros tenemos 4 impuestos. No son 4 impuestos. La cuestión de aranceles cuasi fiscales es enorme. De hecho, hay un montón de páginas, para cada trámite tiene un número de código. También eso en materia tributaria, y eso se traslada a precio. Las empresas tienen que trasladar todas estas cuestiones a precio, por eso que genera también, y son prácticas distorsivas. Después usted nombró la industria del juicio. Bueno, la industria del juicio está dado mucho por las multas, mucho por estas regulaciones que terminan en los paquetes de indemnización o liquidaciones, termina siendo más todas estas multas extras de la relación vincular. Las multas vienen, para que la audiencia la entienda, vienen a que si algún empleo está deficientemente registrado o no registrado, es decir, empleo en negro, la multa lo multa al empleador como una sanción a tener una persona con una deficiente registración o no registración. Esas multas son gravosísimas. Y entonces cuando uno hace la liquidación o viene el abogado de turno contrario y en defensa del trabajador, aparecen montos siderales que se tornan impagables, sobre todo para el emprendedor, la pyme, el pequeño comerciante, etcétera. Y eso hace a una distorsión de la que estamos hablando. Bueno, el DNU corrige, deroga las leyes que nosotros
en la jerga jurídica le decimos ley de basura, de alguna manera esas multas han quedado derogadas. Y también hay un régimen que va a permitir establecer entre las partes el modo de actualizar y repotenciar los créditos laborales cuando existan. Entonces, a ver, cualquier sindicato, cualquier empleado, trabajador representado por alguna de estas instituciones intermedias, hay que debatir caso por caso, porque hoy, si uno le pregunta al paro de hoy cuál es el verdadero sentido, y bueno, y uno no encuentra elementos cabales de interpretación para que pueda surgir una manifestación al derecho de huelga. Yo lo que he escuchado en estas últimas horas es que advierte un poco de que hay ciertos sectores de la economía, y en el caso de la educación, por ejemplo, es que no autoriza los bloqueos a los establecimientos, etcétera, etcétera, y los ha pasado como actividades esenciales, lo cual, si es actividad esencial, como podría ser el tema de la salud, exige que los empleados tengan una asistencia del 75%. Es decir, que si como es un servicio esencial, escaso lo ha pasado también en materia educativa, escolar, primaria, secundaria y preescolar, pueden dar ese derecho a un 25% de ausente, pero va a dar días de clase, para ponerlo en un ejemplo concreto. Bueno, es lo único que he escuchado, que eso molesta, porque ellos entienden, o sea, la CGT dice que en estos casos no son actividades esenciales. Lo que se le está limitando de alguna manera, y eso podría ser materia de discusión, es que al ser esencial, como cualquiera de las demás actividades esenciales como han estado hasta el momento, es que tienen que dar la continuidad del servicio. Y bueno, eso genera estos problemas, pero a ver, si eso es inconstitucional, se plantea ante un juez y el juez dirimirá si está de acuerdo, ha violado alguna garantía constitucional o no, y si no la ha violado, está vigente, y si la ha violado, podrán de alguna manera ejercer el derecho de huelga en este caso y ampliar la ausencia o el ausentismo al 100% de la actividad.